Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. Estados Unidos y Rusia finalizan su tratado de reducción de arsenal nuclear sin miras a acordar una nueva prórroga o sustitución, y esto tensa más su relación sobre programas nucleares. Mientras tanto, la Conferencia Episcopal estadounidense insta a entablar negociaciones diplomáticas para mantener este tratado y abrir caminos hacia el desarme. Y en nuestro país, en España, 1/3 de los hogares no afronta imprevistos ni vacaciones pese a gastar 22.000 euros al año en productos básicos. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Muy buenas tardes. En Nigeria, el obispo de Sokoto denuncia la violencia que no cesa en el país tras los últimos ataques, entre ellos a 2 iglesias protestantes, un convento y un hospital católico. El subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral preside esta tarde la vigilia de oración ecuménica para preparar la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata. En Asturias, el santuario de Nuestra Señora de Covadonga acogerá el Rosario de las Familias. Será todos los primeros sábados de mes. El Instituto de las Operarias Catequistas celebra su primer centenario de aprobación canónica. Rusia y Ucrania acuerdan el intercambio de más de 300 presos tras las reuniones a 3 bandas con Estados Unidos en Abu Dhabi en el marco de las conversaciones de paz. En Venezuela, 7 partidos opositores, incluido el del ex candidato presidencial Enrique Capriles, anuncian conversaciones con el gobierno de Delcy Rodríguez. En España, 4.000 personas han sido desalojadas en Andalucía por un temporal que se extiende al resto de la península. El ministro de Transportes, Óscar Puente, convoca una segunda reunión con los sindicatos para evitar la huelga ferroviaria convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero. Y en deportes, el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad se clasifican para las semifinales de la Copa del Rey de fútbol. El Tratado Nuclear Nuevo START, firmado en el año 2010 entre Estados Unidos y Rusia para afrontar una reducción de arsenales nucleares, expira hoy sin que se haya acordado una prórroga que sustituya a este último tratado y que además representaba una medida de confianza y control mutuo entre los países. Uno de los elementos más importantes del tratado era que las disposiciones de verificación incluían inspecciones in situ en instalaciones con sistemas estratégicos e intercambio de información sobre el posicionamiento de cabezas nucleares y lanzadores, con comisiones consultivas que se reunían un mínimo de 2 veces al año, así como el número de misiles y ojivas nucleares que existían. El presidente ruso Vladimir Putin anunció en 2023 la suspensión de la participación de Moscú en el tratado en medio de las tensiones por la invasión rusa de Ucrania, lanzada un año antes. Sin embargo, Putin sugirió meses después de la prórroga de un año y Estados Unidos aceptó esta sugerencia, pero finalmente no se produjo avance alguno. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha descrito la situación como un momento grave para la paz y la seguridad internacional, dado que se trata de la primera vez en más de medio siglo en la que no hay límites vinculantes sobre los arsenales nucleares estratégicos de estos países, si bien ha pedido que esto sirva de iniciativa para reiniciar negociaciones y crear un régimen de control de armas adaptado al contexto actual. Y en este ambiente, los obispos de Estados Unidos han instado a rezar para que, como comunidad internacional, desarrollen la valentía de buscar una paz auténtica, transformadora y duradera. Un llamamiento que los prelados han hecho con motivo, como les decíamos, de que hoy expira este tratado, el último acuerdo de control de armas nucleares entre ambos países, Estados Unidos y Rusia.
En este contexto, el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, Monseñor Paul Coakley, ha subrayado que los peligros que plantean los conflictos actuales en todo el mundo, incluida la devastadora guerra en Ucrania, hacen que el próximo vencimiento de este tratado sea inaceptable, es decir, hoy. Por ello, ha instado a los responsables políticos a entablar negociaciones diplomáticas para mantener los límites del tratado y a abrir caminos hacia el desarme. A su vez, el presidente de la Conferencia Episcopal estadounidense indica que las diferencias en política internacional, por graves que sean, no pueden utilizarse como excusa para un estancamiento diplomático. Además, Monseñor Coakley ha recordado las palabras del Papa León XIV en su discurso ante el cuerpo diplomático al enfatizar la necesidad de dar seguimiento a este tratado New START. En ese momento, el Santo Padre también advertía del peligro de volver a una carrera por producir armas cada vez más sofisticadas, incluso mediante inteligencia artificial. El presidente de la Conferencia Episcopal estadounidense ha pedido que el Príncipe de la Paz ilumine los corazones y mentes para buscar la paz en el mundo con un espíritu de fraternidad universal. Cambiamos de asunto, nos vamos a España. La encuesta de presupuestos familiares 2025 del Instituto Nacional de Estadística, publicada hoy, resalta la presión económica que sufren los hogares españoles pese a los ajustes salariales. Esto sucede a consecuencia de la inflación por encima del 2% en el mes de enero y las previsiones de crecimiento moderado del 2,1-2,2% para este año 2026, según publica CaixaBank Research. De esta manera, los hogares españoles gastan de media casi 22.000 euros al año solo en cubrir sus necesidades diarias básicas, es decir, vivienda, comida, transporte y suministros, lo que representa el 66% de su salario neto anual. La vivienda y sus gastos asociados como alquileres, hipotecas, luz, agua o gas se llevan el 32% del total, unos 11.000 euros anuales, seguido de la alimentación, que supone en torno a un 16%, y el transporte, un 11%. Hogares con hijos o familias monoparentales sufren más esta carga, mientras los unipersonales mayores de 65 años logran un margen algo mayor, aunque todos notan las subidas generalizadas que se produjeron en el año pasado, agravadas también por la borrasca Leonardo y los costes energéticos que ha producido. Un tercio de las familias no puede afrontar gastos imprevistos de 700 euros sin endeudarse, lo que evidencia una gran fragilidad financiera. Estos mismos hogares solo se permiten menos de una semana de vacaciones al año, priorizando la supervivencia sobre el ocio. Estos números alertan sobre la vulnerabilidad económica en España. Noticias de la Iglesia en el mundo. Nos vamos hasta Nigeria. La diócesis de Kontagora ha denunciado que bandas armadas han perpetrado nuevos ataques coordinados contra las áreas de gobierno local de Aguara y Masegu. Como relata el director de comunicación de la diócesis, el padre Matthew Stephen Kavirat, en el caso de Aguara, los agresores iniciaron el asalto en la ciudad principal, incendiando una comisaría de policía que quedó gravemente dañada. Posteriormente atacaron la vivienda de un residente del pueblo, Ahmed Bourade, secuestrando a su esposa, a su cuñada y a 3 de sus hijos. De acuerdo con la agencia Fides, testigos presenciales han informado que el Bourade logró escapar del secuestro cuando los agentes de policía intentaron detener a los agresores. Seguidamente, los asaltantes incendiaron la iglesia protestante de Aguara y, según la diócesis de Kontagora, a causa de los ataques, varios residentes han huido de sus hogares y han buscado refugio en la selva y en zonas cercanas por temor a la violencia. También Tutanjero, en el área del gobierno local de Mashegu, ha recibido ataques, teniendo como principal objetivo el convento que está junto a la clínica de esta localidad, ambos pertenecientes a la diócesis de Kontagora. Las religiosas han logrado huir, pero los bandidos han saqueado y vandalizado la clínica, llevándose y dañando gravemente equipos médicos e instalaciones. Posteriormente, los agresores han atacado algunos vehículos en tránsito. Lamentablemente, han matado a un pasajero y secuestrado a un número indeterminado de personas. Después, se han dirigido hacia la iglesia protestante de Tutanjero, donde han secuestrado a otras personas.
Ante situaciones como esta, el obispo de Sokoto, Monseñor Matthew Hassan Kuka, ha manifestado su preocupación ante la violencia que sigue incrementándose en su país. En Nigeria, el prelado afirma que no hay ninguna otra nación en la que el lunes murieran 10 personas, el martes 50 y el miércoles 100. Y según afirma, esto continúa semana tras semana. El obispo de Sokoto subraya que lo que está sucediendo en Nigeria no puede ocurrir en ningún otro país del mundo. También ha denunciado los asesinatos y masacres por motivos religiosos, advirtiendo que estas tragedias aumentan la desconfianza entre las comunidades. A su vez, Monseñor Kuka ha hecho un llamamiento a la paz, alegando que la cuestión debe abordarse a nivel político e institucional, con la participación de líderes religiosos y también comunitarios. Por último, ha advertido de que un país consumido por la violencia habitual y por la ampliación de divisiones corre el riesgo de perder su orientación moral e institucional, a menos que sus líderes elijan la unidad en lugar del sectarismo, ha dicho. Y nos trasladamos a Roma. Allí continúan los actos organizados en el marco de la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, que se va a celebrar este domingo. Hoy tiene lugar la inauguración de esta jornada en la sede de la Unión Internacional de Superioras Generales. Entre las actividades de hoy también está prevista una procesión de antorchas con una vigilia de oración ecuménica en la Basílica de Santa María en Trastevere. Estará presidida por el subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el cardenal Fabio Baggio, y mañana tendrá lugar una peregrinación virtual contra la trata de personas que conectará a personas de todos los continentes en un clima de oración. Además, se incluirá un mensaje del Santo Padre. El sábado, coincidiendo con el Día de la Juventud, habrá un taller de formación matutino impartido por la profesora Silvia Escarpa. Para ese día también han organizado una actividad de sensibilización pública en Piazza Pia, a pocos metros de la Plaza de San Pedro. Los actos concluirán el domingo en la Plaza de San Pedro, unidos al Santo Padre durante el rezo del Ángelus. Después tendrá lugar la celebración eucarística presidida por el cardenal Vincent Nichols, que entre 2009 y 2025 fue arzobispo de Westminster y primado del Reino Unido y Gales. También les informamos de que el Papa León XIV ha nombrado miembro de la Comisión de Asuntos Reservados a la hermana Rafaela Petrini, presidenta de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano y también presidenta de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. La Comisión para Asuntos Reservados se estableció en 2020. Está presidida por el cardenal Kevin Farrell y es un órgano que decide si se aplica el secreto pontificio en asuntos legales, económicos o financieros. También supervisa la transparencia y el control en la adjudicación de contratos públicos por parte de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano, además de los contratos de la Santa Sede. Y cambiamos de asunto. El arzobispo emérito de Caracas, el cardenal Baltazar Porras, ha anunciado que ha logrado recuperar su pasaporte venezolano que le había sido confiscado por las autoridades del país. El pasado 10 de diciembre, la Policía Migratoria venezolana confiscó y anuló el pasaporte del cardenal Porras cuando se disponía a viajar a Bogotá desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Según testigos presenciales, el cardenal fue sometido a un trato humillante por las autoridades aeroportuarias del depuesto presidente Nicolás Maduro. Tampoco se le permitió viajar con su pasaporte diplomático del Vaticano. Noticias de la Iglesia en España. La Archidiócesis de Oviedo ha anunciado que a partir de este sábado, 7 de febrero, el santuario de Nuestra Señora de Covadonga acogerá el Rosario de las Familias todos los primeros sábados de mes. Como ha explicado el abad del santuario, el padre David Cueto, se trata de una iniciativa que quiere acercar a las familias a la Virgen, porque esa es la misión del santuario. Asimismo, ha indicado que la idea surgió de una familia numerosa, muy cercana al santuario, que le comentó el bien que les hacía a ellos rezar el rosario juntos. Así, a partir de ahora, las familias que quieran unirse podrán hacerlo a las 12 del mediodía en la Santa Cueva ante la imagen de la Virgen de Covadonga. Después, quienes quieran podrán participar en la celebración de la Eucaristía que se celebrará en la Basílica a la 1:30 de la tarde. Con esta ocasión, el abad del santuario ha remarcado que la Madre de Dios es la fuente del agua que es Cristo. El sacerdote asegura que si las familias se acercan a la Virgen, eso dará sus frutos.
Más noticias. El Instituto de las Operarias Catequistas está celebrando su primer centenario de aprobación canónica. Entre los actos organizados, este viernes se inaugurará la muestra fotográfica 100 años al servicio del Evangelio. La exposición ofrece un recorrido fotográfico que plasma el compromiso evangelizador del Instituto desde sus orígenes hasta el momento presente. Como explican desde este instituto, este compromiso quieren acogerlo mirando el pasado con gratitud, viviendo el presente con pasión y compromiso y soñando un futuro lleno de esperanza. La inauguración oficial tendrá lugar, por tanto, mañana a las 6 de la tarde. La muestra se podrá visitar en la Casa Madre de las Operarias Catequistas en Alacuas hasta el 19 de abril, los sábados por la tarde y los domingos por la mañana. Tras su estancia en Alacuas, la exposición se trasladará a Gandía y posteriormente a Picassent, donde el instituto está presente, con el fin de dar a conocer estos primeros 100 años de servicio al Evangelio. Y cambiamos de asunto. El proyecto textil de Cáritas Diocesana de Toledo, gestionado a través de su empresa de inserción sociolaboral Inserta Toledo, ha asumido la recogida del residuo textil de los municipios adheridos al Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales y a su empresa pública GESMAT, que son dependientes de la Diputación de Toledo. Como ha expresado la Archidiócesis toledana, esto supone un salto cuantitativo en su capacidad operativa y su impacto social y medioambiental. Con esta incorporación, Inserta Toledo pasará de gestionar los contenedores que ya tenía instalados en la Archidiócesis a coordinar una red de más de 350 puntos de recogida en toda la provincia. En concreto, el número de contenedores específicos de Cáritas Inserta aumentará de los actuales 167 contenedores hasta alcanzar los 348 gracias a este nuevo acuerdo. De este modo, podrá extender su presencia a todas las localidades y al 100% de la población de la provincia de Toledo. Los nuevos contenedores, propiedad de la Diputación Provincial, mantienen el modelo actual y contarán con una serigrafía que identifica tanto a los financiadores públicos como el logotipo e información de Cáritas Diocesana de Toledo. De esta forma se garantiza que el ciudadano identifique el destino ético para la donación de su ropa usada. Información internacional. Estados Unidos ha anunciado que Ucrania y Rusia han acordado un intercambio de más de 300 prisioneros de guerra tras unas detalladas conversaciones de 2 días en la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, primer intercambio de este tipo en 5 meses. El enviado especial de Estados Unidos ha asegurado que aunque queda mucho por hacer, este acuerdo demuestra que la colaboración diplomática está dando resultados tangibles e impulsando los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania. Las conversaciones trilaterales, han asegurado, continuarán y se prevén avances en las próximas semanas. Sin embargo, mientras esto sucede, en el terreno Rusia ha vuelto a lanzar un ataque masivo contra el territorio ucraniano con un total de 183 drones de larga distancia, entre ellos 110 aparatos no tripulados. Según ha informado el último parte de la Fuerza Aérea Ucraniana, de ese total de drones lanzados, 156 fueron neutralizados por las defensas aéreas. El parte explica además que 22 de los aparatos impactaron en 16 localizaciones no especificadas en distintos lugares de Ucrania. Y cambiamos de tema. En Venezuela, el diputado Stalin González, del partido opositor Un Nuevo Tiempo, ha anunciado el inicio de conversaciones entre 7 formaciones políticas, incluida Unión y Cambio del excandidato presidencial Enrique Capriles, con las autoridades del país hispanoamericano, ahora dirigidas por Delcy Rodríguez. En un documento oficial, las 7 formaciones han confirmado su asistencia a una reunión propuesta por el Gobierno con el fin de debatir y discutir problemas de la crisis. El Ejecutivo de Venezuela ha asegurado, eso sí, que estarán excluidos de esas conversaciones aquellos sectores de la oposición que llamaron a una invasión y celebraron el ataque contra la capital venezolana del pasado 3 de enero, en el que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro. Además, opositores como María Corina Machado o Juan Guaidó, que se encuentran
en Estados Unidos tampoco están convocados. Además, Delcy Rodríguez se ha reunido con representantes de la petrolera española Repsol y de la francesa Maurel y Prom, después de que la Asamblea Nacional venezolana haya aprobado hace días la reforma de la ley de hidrocarburos que abre la puerta a las exportaciones de crudo venezolano. Delcy Rodríguez ha reiterado su llamamiento a inversores y empresas ofreciendo seguridad jurídica del Estado para trabajar en el sector de los hidrocarburos en Venezuela, gracias a la nueva legislación que se adapta a un nuevo contexto energético global e impulsa la inversión priorizando la producción nacional. También les contamos que el gobierno estadounidense ha confirmado el reinicio de negociaciones con Irán sobre su programa nuclear, un encuentro que va a tener lugar en Omán. El presidente de Irán dio instrucciones el martes para negociar con Estados Unidos siempre y cuando las conversaciones tuvieran lugar en un contexto propicio y libre de amenazas. El país árabe se negaba a incluir puntos al margen de su programa nuclear, incluido su programa balístico o sus políticas internas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, decidió enmarcar sus advertencias al programa nuclear iraní. Y en África, en la República Democrática del Congo, continúan ataques recientes perpetrados por las Fuerzas Democráticas Aliadas, un grupo vinculado al Estado Islámico en la provincia de Kivu Norte, y unos ataques que están también afectadas por un repunte de los asaltos de esta formación durante los últimos meses. El balance de muertos, los últimos datos, han ascendido ya a 10 personas en los últimos días. El presidente de la sociedad civil de Mamove ha lamentado que al menos 16 personas han sido asesinadas en 3 días a causa de una serie de ataques de las fuerzas democráticas aliadas, asegurando que la situación es cada vez más complicada, sobre todo porque el objetivo es la población civil. Y es precisamente el grupo terrorista Estado Islámico el que preocupa a la ONU. Su subsecretario de Oficina de Lucha contra el Terrorismo ha alertado de que ha aumentado de forma constante la amenaza que representa esta organización tanto en África como en Oriente Próximo, donde sigue siendo muy preocupante la situación en medio de la inestabilidad que afecta al noreste de Siria. Coincide también con la toma de control de las autoridades de transición de las áreas controladas por las fuerzas democráticas sirias a Damasco. Así lo ha declarado en una sesión informativa al Consejo de Seguridad, en la que también ha advertido de que la organización yihadista podría mantener el acceso a fuentes de financiación mediante la recaudación de fondos, la imposición de impuestos ilegales y los secuestros para obtener rescates. Ha asegurado también que la amenaza del Estado Islámico es ahora más compleja en un contexto donde las herramientas cibernéticas y la inteligencia artificial son empleadas para radicalizar y reclutar a integrantes, especialmente jóvenes y niños. Y nos vamos ahora hasta la isla de Cuba. Les contamos que este país ha sufrido un nuevo colapso parcial que afecta a casi 3,5 millones de personas en 4 de las provincias orientales de la isla, que son Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Un colapso que se ha producido debido a una caída en una línea de alta tensión en Holguín y que produjo la salida del generador más potente de la zona oriental de la isla, así como otra en la zona central. Se trata de la segunda caída en poco más de 4 meses. El apagón ocurre en un momento de grave crisis energética en Cuba, agravada por el asedio petrolero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, que amenaza con empeorar aún más la crítica situación. Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde 1959. Se estima también que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico. Información nacional. Y ya en nuestro país, la borrasca Leonardo continúa afectando hoy con intensidad a Andalucía. Ha provocado una noche de desalojos masivos en varias provincias de esta comunidad. En concreto, en Dúdar, en Granada, se han evacuado a 120 personas con el apoyo de los bomberos, emergencias y protección civil, que las han trasladado en minibuses y camiones a un hotel en Granada capital. Los vecinos mayores recibieron por su parte asistencia especial para llevar sus pertenencias. Otras evacuaciones se han producido en Huétor-Tájar, en Granada, Arcos y Jerez, en Cádiz, sumando cerca de 4.000 personas desalojadas por toda Andalucía, incluidos vecinos de Córdoba afectados por el desbordamiento del Guadalquivir.
La preocupación principal radica en los ríos, que se encuentran saturados por las lluvias continuas sobre suelo ya empapado. El Guadalquivir roza su mayor crecida en más de 40 años, mientras que el Ubrique, el Genil, el Guadalete y otros hasta 14 ríos, además de varios embalses, están en nivel rojo de alerta. Mientras la comunidad andaluza va avanzando hacia la normalidad, la educación se reanuda en la mayoría de las zonas, salvo en Almería y en Jaén, mientras la borrasca continúa golpeando a nuestro país. Cambiamos de asunto. Les contamos ahora que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se reúne hoy de nuevo con los sindicatos del sector ferroviario para intentar evitar la huelga convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero. Los paros, impulsados inicialmente por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, el SEMAF, responden a la preocupación por la seguridad en la red tras los accidentes recientes de Adamuz en Córdoba y Gélida en Barcelona, que causaron víctimas mortales, entre ellos 2 maquinistas. Otros sindicatos, como Comisiones Obreras, UGT y CGT, han secundado la convocatoria exigiendo protocolos más estrictos, revisiones de la infraestructura y garantías ante condiciones meteorológicas adversas. La huelga afectaría a los servicios de Renfe, Wigo e Irio y otras operadoras de pasajeros y mercancías en jornada completa tras concentraciones previas frente al Ministerio de Transportes. Óscar Puente ha expresado su intención de atender reivindicaciones sin perjudicar, dice, a los usuarios, en un contexto de negociaciones urgentes ante la proximidad de los paros. La primera reunión no logró desconvocar el paro, por lo que esta segunda cita se presenta clave para buscar acuerdos que refuercen la seguridad ferroviaria y eviten disrupciones en el transporte público. Recordamos que esta huelga ha sido convocada para la semana que viene, el lunes, el martes y el miércoles. Y nos vamos a Aragón. La comunidad encara la recta final hacia las elecciones autonómicas celebradas el próximo domingo, unos comicios anticipados tras la disolución de las Cortes por la imposibilidad de aprobar los presupuestos para este año 2026. La comunidad vuelve así a las urnas 4 años después de las anteriores autonómicas y en un escenario político más fragmentado que la última vez. En estos comicios se renovarán los 67 escaños de las Cortes de Aragón, el Parlamento Autonómico de la comunidad. Según los datos de las anteriores autonómicas, el censo aragonés ronda los 67 escaños y registró entonces una participación superior al 66% con 1/3 de abstención. Y terminamos la información de nuestro país contándoles que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado la decisión del Parlamento Europeo del año 2021 que retiró la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont, Toni Comín y Carla Ponsatí. El fallo se basa en la supuesta falta de imparcialidad del ponente designado por la Eurocámara, que era el eurodiputado búlgaro Ángel Damszaki, perteneciente al grupo Conservadores y Reformistas Europeos, un partido personado en el proceso penal contra los 3 por el proceso independentista catalán. El Tribunal Europeo considera que esta vinculación generaba dudas legítimas sobre la neutralidad del procedimiento, vulnerando el derecho de una buena administración, y anula también la sentencia previa del Tribunal General que la había avalado. La sentencia estima el recurso de casación interpuesto por los 3 políticos independentistas catalanes, obligando al Parlamento Europeo a asumir sus costas y las de Puigdemont, Comín y Ponsatí. No obstante, el fallo carece de efectos prácticos actuales, ya que ninguno de los 3 ocupan un escaño en la Eurocámara desde las elecciones europeas de 2024. El Parlamento Europeo analiza la decisión, que pone fin a un proceso judicial iniciado por el suplicatorio del Tribunal Supremo Español para juzgarles por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Información deportiva. Comenzamos los deportes de hoy con fútbol. El Athletic Club y la Real Sociedad han vencido sus respectivos partidos de cuartos de final de la Copa del Rey y se han clasificado para las semifinales. El Athletic de Bilbao ha ganado por 1-2 al Valencia gracias a un gol de Iñaki Williams ya en el tiempo de descuento. Por su parte, la Real Sociedad ganó por 2-3 al Deportivo Alavés con remontada en Mendizorroza, posible gracias a que Alex Remiro detuvo el penalti del posible 3-1 para los locales y con los goles de Gonzalo Guedes y Orri Ocarsón en los últimos minutos. El último partido de cuartos lo disputan esta noche a las 9 el Betis y el Atlético de Madrid en la Cartuja.
Y en fútbol sala, la selección española masculina sufrió pero ganó a Croacia por 1-2, por lo que se clasifica para la final de la Eurocopa de fútbol sala en el Arena Stojice de Ljubljana, en Eslovenia. Busca su octava corona continental y primera desde 2016. 10 años después, España puede volver a proclamarse campeona de la Eurocopa de fútbol sala, pero para ello tendrá que derrotar a la selección de Portugal en la final que se disputa este sábado a las 7:30 de la tarde. Portugal ya eliminó a la selección española en semifinales hace 4 años y en la última final continental que disputó España en 2018. Noticias autonómicas. Y nos vamos a desplazar ahora hasta las Islas Canarias. Su presidente, Fernando Clavijo, ha inaugurado esta semana en Madrid la segunda edición del programa de diplomacia científica DiploInnova. Nos va a dar más detalles nuestro corresponsal en las Islas Canarias, Luis Martín. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, efectivamente, una delegación del Gobierno de Canarias encabezada por el presidente canario Fernando Clavijo, como nos comentabas, ha participado en la segunda edición DiploInnova Canarias, desarrollada en la Fundación Cotet en Madrid, y con una participación de representantes de 17 embajadas. En el transcurso de la misma, los asistentes han mostrado su interés por conocer los estudios y las infraestructuras de las islas para preservar el medio marino y divulgar sus potencialidades. Clavijo destacaba en su intervención que las islas cuentan con todos los elementos necesarios para convertirse en un laboratorio mundial para la protección de los océanos y mitigar el cambio climático. Clavijo hizo hincapié en que este programa abre una nueva etapa en la proyección exterior de Canarias, vinculada no solo al conocimiento, sino a la innovación y al talento, con el fin de que las islas participen activamente en la aportación de soluciones a los grandes retos globales de nuestro tiempo. Con esta iniciativa, el Ejecutivo canario reafirma su compromiso con la ciencia como motor de desarrollo económico y social, así como con la internacionalización de la investigación que se lleva a cabo en el archipiélago. En otro orden de asuntos, el Instituto Nacional de Estadística ha dado a conocer los datos turísticos correspondientes al pasado año 2025 en Canarias. El archipiélago cierra el año con 15,7 millones de turistas extranjeros y un gasto de 24.431 millones, un 6,8% más de aumento en el conjunto de los 12 meses del pasado año. El país que más gasto turístico realizó fue el Reino Unido, seguido de Alemania y Francia. Y la consejera de Turismo del Gobierno canario, Jessica de León, ha firmado recientemente un convenio de colaboración con 5 municipios canarios integrados en la red de pueblos más bonitos de España. Danos más detalles, Luis. Sí, como bien nos adelantas, un convenio pionero en España y que pretende ser un instrumento estratégico y organizativo para garantizar que todas las actuaciones se alineen con la estrategia canaria de infraestructuras turísticas insulares. La consejera Jessica de León estuvo acompañada por el director general de Infraestructura y Calidad Turística, Héctor Mateo, y el consejero delegado de GESProtur, Ignacio Solana, una empresa de gestión de proyectos y estudios turísticos. El acto tuvo lugar en la Casa del Zapatero, en la villa de Betancuria, en Fuerteventura, uno de los municipios firmantes, y al mismo asistieron, además del alcalde de esta localidad, Enrique Cerdeña, los alcaldes de Tejeda, de Gran Canaria, Francisco Perera, la alcaldesa de Agulo, en La Gomera, Rosa Chinea,
y la teniente alcalde de Teguise de Lanzarote, Rita Emma Hernández. Junto a Garachico, en Tenerife, estos 5 municipios forman parte de la Red Nacional de los Pueblos Más Bonitos de España, una asociación conformada por 122 municipios que trabajan por la conservación, difusión y promoción del valioso patrimonio rural, cultural y natural de estos destinos. Y nos despedimos hoy con la vista puesta en el Centro Atlántico de Arte Moderno, ubicado en el barrio histórico de Vegueta, en la capital Gran Canaria, donde esta semana se ha presentado la programación para este año 2026, que arranca con un primer bloque expositivo dedicado al pintor canario Juan José Gil, y también posteriormente se podrá ver el trabajo de la artista cubana Sandra Ramos. Nada más, es todo por esta semana, con el deseo de que sean felices. Hasta el próximo día, si Dios quiere. Muchísimas gracias, Luis, como siempre, y hasta la semana que viene. Vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Como ya les hemos ido adelantando en este informativo, la borrasca Leonardo sigue afectando a la península. Continúan las precipitaciones de intensidad moderada. El viento sopla hoy con mucha fuerza en prácticamente toda la geografía española, lo que va a provocar que la mar también esté muy alterada. Las olas pueden alcanzar entre los 2 y los 5 metros de altura. Las temperaturas van a ascender, pero mañana viernes seguiremos con esas lluvias en la zona del norte, del centro y del sur peninsulares, con posibilidad de tormentas en el sur. El viento seguirá soplando con fuerza y la mar, las olas podrán alcanzar hasta los 5 metros o superarlos. Las temperaturas van a descender de nuevo ligeramente. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y Natalia Otero de Bustos, y en los micrófonos Yolanda Gómez y Paloma Méndez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.